Mateo 1 al 17. El contexto histórico de Jesús. Las biografías antiguas por lo general comenzaban haciendo una reseña de las raíces nobles de sus personajes. Aquí se relaciona a Jesús con la historia de su pueblo desde sus comienzos. 1:1. El Mesías habría de ser un hijo descendiente de David, hijo de Abraham. Se aplica a los judíos en general. De manera que Mateo comienza recordándonos que Jesús era judío. Las genealogías podían aportar unidad a un estudio de las etapas de la historia entre personajes destacados, como el caso de Adán, Noé, Abraham en Génesis 5:11. Los lectores griegos a menudo llamaban al libro de Génesis el libro de las generaciones. Y el título se utiliza también para las genealogías y otros informes contenidos en el Génesis 2:4-5:1. En Génesis, las genealogías llevan el nombre de la primera persona citada, pero la genealogía de Mateo lleva el nombre de la persona con la que culmina Jesucristo. 1:2-16. Tal como en las genealogías del Antiguo Testamento, aunque en contraste con Lucas y las genealogías grecorromanas, Mateo registra los nombres comenzando con los más antiguos para desplazarse luego hacia los más recientes. Las genealogías recordaban al pueblo judío la soberanía de Dios en la concertación de los matrimonios y la provisión de descendencia. A veces explicaban por qué una persona se comportaba de cierta manera. Ejemplo, el ser Moisés, descendiente de infractores de la ley como Rubén, Simeón, directamente de Leví, ayuda a explicar algunas de sus propias debilidades en Éxodo 6:12-30. Lo más importante es que eran esenciales para documentar el linaje correcto de una persona como un israelita puro, en contraste con algunos otros galileos que podrían ser descendientes de gentiles convertidos. Un integrante de los sacerdotes o de la realeza. Las genealogías también podían servir como vínculo unificadores entre figuras destacadas de la historia. De esta manera, Génesis vincula a Adán sobre Abraham, Génesis 5:11. Mateo vincula a Jesús con los relatos del Antiguo Testamento sobre los patriarcas. La descendencia real davídica y el exilio. En el templo se conservaban registros genealógicos, al menos parciales, de las familias importantes, especialmente las sacerdotales. Luego que el templo fuera destruido en el año 70 después de Jesucristo, cualquiera podía haber invocado ser de descendencia davídica. Pero el reclamo de Jesús fue hecho antes del año 70, cuando todavía podía verificarse Romanos 1:3. Aún después del año 70, después de Jesucristo, la evidencia de su descendencia davídica todavía fue suficiente para ocasionar problemas con el gobierno romano a algunos familiares de Jesús. Las mujeres no necesitaban ser registradas en las genealogías antiguas, pero Mateo incluye 4 mujeres, 1, 3, 5 y 6.
3 de ellas gentiles, Génesis 38:6, José 2:1 y Ruth 1:4. Y la otra también una gentil, o al menos la esposa de un gentil, segunda de Samuel 11:3. Aun cuando omite los prominentes matriarcados en la tradición judía, Sara, Rebeca, Lea y Raquel, de este modo sugiere, basándose al Antiguo Testamento, que Dios siempre tuvo en sus planes las misiones a todos los pueblos. Mateo 28:19. Los estudiosos han sugerido que algunas genealogías antiguas incorporaron materialmente simbólico basado en las interpretaciones versículos bíblicos. Los intérpretes judíos de las escrituras a veces modificaban una letra o un símbolo en un versículo bíblico para volver a aplicarlo de manera figurada. Así, el texto griego de Mateo 1:10 dice Amós, el profeta, en lugar de Amón, el rey perverso, de Segunda de Reyes 21:18 al 23. Y Mateo 1:8 dice Asaf, el salmista, en vez de Asa, el rey bueno, que se volvió malo, en Segunda de Crónicas 16. La mayoría de las traducciones han oscurecido este punto, unos 17. Como era habitual en las genealogías, Mateo omite algunos nombres, en este caso quizás siguiendo la traducción griega del Antiguo Testamento, la formación de patrones tales como 3 bloques de 14 hacía que las listas fueran más fáciles de recordar. Algunos comentaristas han argumentado que Mateo usa 14 generaciones porque el valor numérico del nombre David en las letras hebreas es 14. A diferencia de las letras en el alfabeto castellano, las letras griegas y hebreas eran utilizadas también como números. Las prácticas judías de tomar en cuenta el valor numérico de las palabras y encontrar significado en ello llegó a llamarse gematría. Las prácticas judías de tomar en cuenta el valor numérico de las palabras y encontrar significado en ellos llegó a llamarse gematría. La división de la historia en periodos era común. Un texto judío posterior de Baruch divide la historia en 14 épocas. El nacimiento de Jesús, Mateo 1, 18 al 25. Los biógrafos antiguos a veces resaltaban los nacimientos milagrosos de sus personajes, algo especialmente destacado en el Antiguo Testamento. Aunque no hay paralelo cercano al nacimiento virginal, los griegos contaban historias de dioses que embarazaban a mujeres, pero el texto indica que la concepción de María no fue sexual. Tampoco el Antiguo Testamento ni la tradición judía atribuye a Dios características sexuales. En el mundo antiguo, muchos de los relatos de nacimientos milagrosos, incluyendo los relatos judíos, Enoc 106, están profusamente adornados con elementos mitológicos. Pasaje ejemplo, bebés que llenan de luz una casa, en contraste con el estilo narrativo directo de este pasaje. Compare la similitud de Éxodo 2, 1 al 10. 1:18. En aquel entonces el compromiso erusín implicaba más obligación que la mayoría de los compromisos de hoy y normalmente iba acompañado de pago por parte del novio de al menos una parte del precio establecido para la novia. El compromiso, que normalmente duraba un año, significaba que la novia y el novio estaban prometidos el uno al otro, pero aún no había consumado el matrimonio. En consecuencia, cualquier relación íntima
con otra persona se consideraba adulterio. Deuteronomio 22, 23 al 27. Para establecer los compromisos judíos eran necesarios 2 testigos: el mutuo consentimiento por lo general y la declaración del novio. En los compromisos romanos, el solo consentimiento era suficiente. Aunque los anillos fueron utilizados en el mundo romano, no es claro si es que los judíos de Palestina los utilizaron en este periodo. María quizás tendría entre 12 y 14 años, 16 como máximo, y José quizás entre 18 y 20. Sus padres probablemente concertaron su matrimonio con el consentimiento de María y José. La privacidad entre personas comprometidas era permitida en Judea, pero aparentemente desaprobada en Galilea, por lo que María y José bien pueden no haber tenido ningún momento para estar a solas hasta entonces. 1:19. Bajo las leyes del Antiguo Testamento, el castigo por adulterio era morir apedreado, y el castigo se aplicaba también a la infidelidad durante el compromiso. Deuteronomio 22, 23 al 24. En los tiempos del Nuevo Testamento, José simplemente se le habría exigido divorciarse de María, exponiéndola así a la vergüenza. Prácticamente nunca se aplicaba la pena de muerte por causa de este tipo de ofensa. Había tal obligación en los compromisos que si el prometido de una mujer moría, ella era considerada una viuda, pero un compromiso solamente podía romperse o terminarse con el divorcio. Sin embargo, una mujer con un hijo divorciada por tal infidelidad se sentiría fuertemente presionada por encontrar otro marido, ya que quedaría desamparada si sus padres murieran. Pero debido a que un divorcio podía efectuarse por medio de un simple documento con 2 testigos, José podía haberse divorciado de ella sin hacer más pública su vergüenza. Solo era necesaria la intervención de un juez si era la esposa la que pedía que el esposo se divorciara de ella. Mucho más tarde, la tradición rabínica acusa a María de dormir con otro hombre, pero al casarse con ella José, en el versículo 24, demuestra que él no creía que este fuera el caso. 1:20. En el Antiguo Testamento, los ángeles a menudo traían mensajes en sueños. En la literatura griega, personas muertas, como así también deidades paganas, a menudo traían mensajes, aunque esto no sucede en ningún lugar de la Biblia. No obstante, en el Antiguo Testamento hace mención de intérpretes expertos en sueño, como Daniel 1:17, 2:19 y 45, José, el hijo de Jacob, Génesis 37, 5 al 11 y 40 al 41. Casi todas las historias, desde aquí en Mateo 1 hasta el final de Mateo 2, incluyen la guía sobrenatural de sueño o la estrella. 1:21. El nombre Jesús en arameo, Yeshua en griego, Yoshua significa en hebreo Dios es salvación. A menudo los padres querían que los nombres que daban a sus hijos tuvieran algún significado, pero Dios daba el nombre, era específicamente significativo. El Antiguo Testamento enseñaba que el pueblo de Dios sería salvo en tiempos del Mesías, Jeremías 23, 5, 6. Y los lectores judíos del primer siglo habrían entendido que esta salvación significaba mucho más que simplemente el perdón personal. Ellos oraban por el día en que Dios liberaría a su pueblo de las consecuencias de sus pecados. De estar subyugados por sus enemigos, muchos creían que esta liberación ocurriría cuando su pueblo en conjunto se enmendara y volviera a Dios de todo corazón. Jesús vino a liberar al pueblo de su pecado personal y de esta manera liberarlo también del juicio. 1, 22 y 23. Mateo cita Isaías 7:14, señala una generalizada familiaridad con el contexto de Isaías. En este contexto,
En este contexto, Asiria devastaría a Israel y Harán antes que un hijo se desarrollara. Isaías 7, 14, 17. De este modo, un hijo parece referirse al propio hijo de Isaías 8, 3, 4. Pero todos los nombres de los hijos de Isaías tenían como propósito ser señales que apuntaran más allá de ellos mismos. 8:18. Y a quien Emmanuel, o Dios con nosotros, 7:14, apuntaría más acertadamente a que al hijo de David, adecuadamente llamado Dios fuerte. 9:6, 10:21 y 11:1. 1:24-25. José actúa como los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que obedecieron al llamado de Dios, aun cuando éste fuera en contra de todo sentido común humano. El matrimonio consistía en un pacto. En el compromiso, el contrato matrimonial también implicaba una transacción monetaria entre familias, una ceremonia y la consumación, lo cual ratificaba el matrimonio. Normalmente en la primera noche de boda de 7 días, aquí José se casa oficialmente con María. Aunque se abstiene de consumar el matrimonio hasta después del nacimiento de Jesús, los maestros judíos pensaban que los hombres tenían que casarse jóvenes porque no podían resistir la tentación. Muchos hasta culpaban al cabello descubierto de la mujer de inducir al deseo sexual. José, que vive con María pero ejerciendo el autocontrol, se constituye de esta manera en un gran modelo de pureza sexual. Mateo 2, 1-12. Los buscadores paganos. Mateo informa a sus lectores que aún en el nacimiento de Jesús, los maestros religiosos, que eran los que más sabían, el 2:5, fracasaron en actuar basándose en la verdad, mientras que personas paganas, de quienes uno jamás esperaría que viniera el Mesías judío, hicieron precisamente esto. 2:1. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Jesucristo, de manera que Jesús nació antes del año 4 antes de Jesucristo, en el lugar del año 1 después de Jesucristo. Nuestros calendarios tienen un error de varios años. Los magos, se deben notar que Mateo no dice que estos magos hayan sido reyes, como tampoco que hayan sido 3. Estos son datos incluidos en la tradición luego de varios siglos. Eran astrólogos paganos cuyas capacidades adivinatorias eran ampliamente respetadas en el mundo grecorromano. Los astrólogos se habían hecho populares a través de la ciencia del Oriente y todo el mundo estaba de acuerdo en que los mejores astrólogos vivían en el Oriente. El Antiguo Testamento prohibía explícitamente tales pronosticaciones a partir de señales. Deuteronomio 18:11, Isaías 2:6, 4:7, 11:15, estableciendo en su lugar la verdadera profecía. Deuteronomio 18:15. Mateo 2:2. Los astrónomos han ofrecido diferentes sugerencias para la aparición de esta estrella en la primera década antes de Jesucristo. Los antiguos pensaban que los cometas y las estrellas fugaces predecían la caída de los reinos. Algunos emperadores aún desterraron de Roma a astrólogos que emitían tales predicciones. Ya para este tiempo, muchos judíos aceptaban la idea que las estrellas podían predecir el futuro. Aun cuando estos magos eran paganos, Dios lo había elegido para revelarse a ellos. 2:3. Muchos gobernantes temían a las señales astrológicas de su muerte. Se dice que el emperador Nerón, en su tiempo
masacró a muchos nobles en la esperanza de que su muerte, en lugar de la propia, cumplieran la predicción de un cometa. Jerusalén era un importante centro comercial. Los magos seguramente llegaron con un gran séquito para que toda la ciudad lo notara. Recordemos que la gente estaba enojada con el gobierno de Herodes y por lo tanto los rumores pudieron haberse circulado rápidamente. El rey Herodes, quien estaba al tanto de las amplias corrientes de pensamiento en el Imperio Romano y auspiciaba templos paganos en medio de ciudades gentiles en su reino, podría haber sido especialmente propenso a considerar significativa la misión de los magos. 2.4. Los sumos sacerdotes pertenecían en su mayoría a la adinerada aristocracia de los saduceos, escribas. En el sentido limitado en que aquí se utiliza el término, se aplica a los expertos en la Italia judía, la mayoría de los cuales era también maestro de la ley. Herodes ejerció en gran medida influencia sobre los líderes destacados del pueblo, después de haber sacado por la fuerza a la mayoría de sus adversarios políticos. 2.5.6. Miqueas 5.2 predecía Belén como el lugar de nacimiento del Mesías, porque el Mesías había de ser un descendiente de David, y Belén había sido la ciudad de David. Era un pequeño pueblo a menos de 16 kilómetros de Jerusalén, la capital de Herodes. Los magos habían venido a Jerusalén porque allí era donde ellos esperaban encontrar a un rey judío, quizás uno de los hijos de Herodes. Lo sorprendente es que los escribas supieran dónde nacería el Mesías y que aún teniendo conocimiento no actuaran ni positiva, Mateo 2.11, ni negativamente, 2.16. Debido a que los sucesos de estos líderes de Jerusalén buscaron más tarde la ejecución de Jesús, 26.3, 4, 5, 57. Mateo sugiere que la línea entre considerar que Jesús era algo que simplemente debía acontecer y crucificarlo es muy delgada. 2, 7 y 8. El engaño de Herodes podría asemejarse al de un tirano anterior, el faraón, probablemente Sentimán, que dio instrucciones a las parteras para que mataran a los bebés hebreos, haciendo parecer como que nacían muertos, sin que las madres pudieran darse cuenta a causa de la posición del parto utilizada. 2, 9 y 10. El texto podría solamente sugerir que la estrella parecía moverse debido al propio movimiento de los magos. Aun si el objeto hubiese estado lo suficientemente cerca de la tierra como para calcular su relación con Belén. Belén estaba tan cerca de Jerusalén que cualquier distancia hubiera sido inexacta, a menos que el objeto estuviera a no más de 1500 metros de altura. Pero la descripción de la manera en que Dios guió a los magos por medio de una señal sobrenatural permite recordar cómo Dios había guiado a su propio pueblo por medio del fuego y de la nube en el desierto. Éxodo 13, 21, 22. 2.11. Esta postura de adoración era la indicada para con los dioses o los reyes en el oriente. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los pueblos del Mediterráneo, los magos, aunque paganos, pueden no haber sido politeístas. Quizás hayan sido zoroástricos, aunque los estudiosos debaten sobre la naturaleza exacta del zoroastrismo en este periodo.
El incienso y la mirra eran los tesoros característicos del Oriente que el mundo mediterráneo importaba habitualmente de allí. Primera de Reyes 10:10, Salmo 72:10 y 11:15, 2:12. La mayoría de los reyes reaccionaba con hostilidad ante potenciales usurpadores y a las predicciones astrológicas de sus muertes. Que los magos necesitaran ser advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, sugiere aquí su ingenuidad, una inocencia que los judíos raramente esperaban de los gentiles. La mayoría de la gente en el mundo antiguo prestaba atención a los sueños especialmente. 1:20. Algunos hasta tenían reglas acerca de la manera de interpretarlos, y los griegos pensaban que los magos tenían una inclinación especial hacia la interpretación de sueños. La ruta principal que necesitarían tomar hacia el norte desde Belén pasaba directamente por Jerusalén y luego tomaba al este a través de Siria. Dado el probable gran tamaño de su séquito, los magos no podrían acercarse a Jerusalén sin ser vistos. Y esto Herodes lo sabía bien. Por cierto, no había ruta importante que les permitiera regresar sin pasar por Jerusalén. Es probable que ellos se hayan aventurado a dirigirse muy al sur hasta Hebrón y luego siguieran el áspero camino a Gaza a lo largo de la costa, donde una nueva ruta los llevaría en dirección al norte. De esta manera, la ruta los habría llevado a través de Nazaret, Capernaum y luego hasta Damasco. Mateo 2:13-15. Egipto y un nuevo éxodo. 2:13-14. Una comunidad judía muy numerosa vivía en Egipto. En este periodo, quizás una tercera parte de Alejandría, situada en el norte de Egipto, haya sido judía. Fue una de las ciudades más grandes del imperio, con una población estimada en cerca de 1 millón de personas. Alejandría incluía un elemento judío de buena posición económica y educado en el pensamiento griego. Sin embargo, la mayor parte de la población egipcia estaba constituida por labriegos, los cuales se contaban entre los más pobres del imperio. Por muchos siglos habían existido otras comunidades judías más al sur, especialmente en Elefantina. La literatura judía de Palestina indica que muchos de ellos ponían en duda la devoción de sus hermanos judíos de Egipto, aunque los judíos egipcios se consideraban fieles a Dios. El Nilo hacía fácil viajar dentro de Egipto, pero el camino de la costa a Egipto desde Palestina no era la mejor de la mejor. Y Egipto sería más difícil de alcanzar desde Belén. Al no viajar hacia el norte por Jerusalén, sería necesario tomar la ruta del sur más pobrera, Hebrón. Ver el comentario sobre 2:12. Egipto había servido de refugio en el pasado. Primera de Reyes 11:40, Jeremías 26:21. Al partir de noche, la familia de José hizo que su ruta de escape fuera imposible de rastrear. Las palabras quizás evocaran también el recuerdo de Éxodo 12:31 en los lectores judíos. 2:15. En el segmento que va desde la genealogía al Sermón del Monte, Mateo construye casi cada párrafo alrededor de por lo menos un texto del Antiguo Testamento, explicando con las escrituras algunos sucesos en la vida de Jesús. El contexto de Oseas 11:1 se refiere claramente a los israelitas salir de Egipto en
el Éxodo. Mateo aplica este texto a Jesús porque Jesús resume y completa la historia de Israel. Mateo puede haber tomado prestada de Isaías esta analogía interpretativa de Israel Mesías. Isaías 4:2, 5:3 concentra la misión de Israel en conjunto con aquel que puede dar cumplimiento definitivo a esa misión y sufrir a favor de todos los pueblos, aquel que los cristianos más tarde entenderían que era Jesús. Herodes murió en el año 4 antes de Jesucristo. 2:16-18. La matanza de Herodes, un nuevo cautiverio. 2:16. Debido a que la única ruta natural por la cual los magos podían haber regresado era a través de Jerusalén. 2:12. Herodes supo que los magos habían evitado deliberadamente regresar a él. Herodes era famoso por acciones como la masacre descrita en este texto. Un eventual rival suyo, joven pero popular, un sumo sacerdote, tuvo un accidente por ahogamiento mientras nadaba en una piscina de poca profundidad. En otra oportunidad, enfurecido con su esposa favorita, la hizo estrangular. Engañado, hizo ejecutar a 2 hijos inocentes. En su propio lecho de muerte, hizo ejecutar a otro hijo, quien en este caso era culpable. Aunque probablemente sea ficticio, es oportuno un comentario del emperador. Mejor ser uno de los cerdos de Herodes que ser su hijo. En el original hay un juego de palabras, cerdo, hijo. Josefo señala que Herodes había ordenado que se ejecutara a ciertos nobles cuando él muriera, para asegurarse de que hubiera luto. En cambio, a su muerte fueron liberados, por lo que hubo celebración. Una de sus fortalezas, Herodún, se podían divisar desde Belén, y es posible que haya despechado guardias desde allí. El pueblo judío veía el infanticidio como un acto pagano horroroso. Los romanos lo aplicaban por lo general a los bebés deformes y fue utilizado también para controlar poblaciones oprimidas. Éxodo 1:6, 16 y Macabeo 1:60-61 y 2 Macabeo 8:4. Al igual que Moisés, Jesús evitó la suerte que corrieron otros bebés varones. Éxodo 1:22, 2:10. Algunos judíos esperaban la venida de un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15-18. Mateo 2:17-18. Jeremías 31:15 se refiere a la figura del llanto de Raquel, quien fuera sepultada en Belén. Génesis 35:19. Jeremías dijo que ella lloró por sus descendientes. Jeremías dijo que ella lloró por sus descendientes que fueron llevados en la cautividad durante el exilio a Babilonia. Al igual que el justo Jeremías, Jesús fue llevado a Egipto, pero Raquel tenía motivo para hacer luto nuevamente ante el asesinato de su pueblo por parte de Herodes. Mateo 2:19-23. El Nazareno. 2:19. Sobre los sueños, ve el comentario sobre 1:20, 2:20 y 21. Los primeros lectores de Mateo indudablemente habrían entendido la comparación entre Jesús y Moisés que se sugiere aquí. Éxodo 4:19. 2:22. Alquelao, uno de los hijos de Herodes que sobrevivió, demostró tener los peores defectos de su padre y fue también un mal gobernante.
Que su madre fuera samaritana seguramente tampoco le sirvió de recomendación ante sus súbditos judíos. Su gobierno fue inestable y los romanos finalmente lo destituyeron y lo desterraron a Gaul, Francia. 2:23. La evidencia arqueológica en la región de Nazaret indica que mucha gente se había trasladado allí desde Judea. Del área cercana a Belén, José quizá haya tenido amigos o familiares en Nazaret. Lucas 2:4. Nazaret estaba en una ruta principal desde la costa a Siria y solamente a unos pocos kilómetros de la ciudad de Séforis, conocida por la diversidad de sus culturas y que en este tiempo estaba siendo reconstruida. Aunque pequeña, Nazaret no habría quedado aislada de las corrientes culturales más amplias de la antigüedad. No hay un texto único para la referencia de Mateo aquí. No obstante, los autores en la antigüedad a veces combinaban textos y tanto griego como judío usaban juego de palabras para transmitir sus conceptos en los debates, de modo que este versículo podría ser un juego de palabras sobre el término hebreo netzer, retoño, un título para el Mesías, Jeremías 23:5, Zacarías 3:8, 6:12, Isaías 11:1. El único problema con esta sugerencia es que supone que los lectores originales de Mateo ya sabían hebreo. Probablemente solo los más instruidos entre ellos lo supieran. O podría ser un juego sobre la palabra nazareno, haciendo una ligera variante en algunas letras. Podría referirse a los nazareos, una clase de personas dedicada a Dios. Número 6, 1:21.